Advertencia. Este video está especialmente dirigido a técnicos en refrigeración y aire acondicionado de nivel medio. Si usted observa todo su contenido con detalle, tiene el riesgo de mejorar y entender conceptos relacionados con el sobrecalentamiento y rendimiento de instalaciones presentes en cuartos fríos. Además corre el riesgo de entender el comportamiento de los refrigerantes, tipo mezclas azeotrópicas, cada vez más comunes en la generación de frío. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a otra producción de Confort Empresarial Latinoamérica. En esta oportunidad, tenemos un video dirigido a técnicos en refrigeración, de nivel medio, o personal que se encarga de atender equipos, como por ejemplo cuartos fríos. Hoy presentamos graduación de temperatura en cámara frigorífica, que trabaja con gas refrigerante R422D, para alcanzar una máxima eficiencia. Si deseas conocer este contenido, porque te llama la atención la generación profesional de frío, quédate con nosotros, pero antes recuerda suscribirte al canal. Empecemos diciendo que la capacidad de un evaporador de tubos con aletas depende de tres factores fundamentales. 1. La temperatura del aire, que viene desde el cuarto frío, y va a pasar a través del evaporador. 2. La temperatura de evaporación del refrigerante, justo antes de evaporarse toda la fase líquida. 3. El valor del sobrecalentamiento, a la salida del evaporador. Los tres factores mencionados anteriormente, nos van a permitir realizar una evaluación del equipo. En nuestro caso tenemos la instalación que estamos mostrando en pantalla, que actualmente se encuentra trabajando con refrigerante R422D. Ahora, estamos mostrando la tabla de propiedades termodinámicas del refrigerante R422D. A la izquierda en la primera columna, tenemos la temperatura de saturación. En las siguientes dos columnas, tenemos la presión de burbuja o líquido, y después la presión de vapor o rocío. Si te estás preguntando, ¿por qué hay dos tipos de presiones? Esto se debe a que el gas R422D posee deslizamiento. Este deslizamiento hace que la temperatura del R422D, en su transformación de líquido a vapor, o de vapor a líquido, no permanezca constante. En una mezcla azeotrópica, como el refrigerante R422D, ocurre primero el cambio de estado de los compuestos más volátiles. Esto hace que la temperatura a lo largo del cambio de fase vaya en aumento, hasta que ocurre la evaporación en su totalidad. El cuarto frío se encuentra con la cantidad normal de productos. La presión que marca el manómetro de baja, en este momento es de 4.50 bar. Esta vez nuestra tabla ya está en presión manométrica directamente, lo cual nos va a facilitar el procedimiento. Verificando en la tabla del R422D, con la presión del manómetro, se tiene una temperatura del vapor saturado, de 4 grados Celsius. Esta temperatura se busca en la columna de presión de vapor de la tabla, porque el refrigerante a la salida del evaporador se encuentra como vapor saturado. El termostato está fijado por el usuario en 10 grados Celsius. La temperatura del aire, que proviene del cuarto frío, y entra al evaporador, en este momento es de 11 grados Celsius. Para realizar la evaluación de nuestra instalación, vamos a desarrollar los siguientes pasos. Paso 1. Se calcula la diferencia entre la temperatura del aire, que va a pasar por el evaporador, y la temperatura de rocío del refrigerante. Esto se debe hacer justo antes de alcanzar la temperatura deseada, dentro de la cámara frigorífica. Paso 2. Con la diferencia calculada en el paso 1, se calcula el sobrecalentamiento ideal. Paso 3. Con el sobrecalentamiento ideal, calculamos la temperatura ideal, que debe tener el refrigerante R422D, a la salida del evaporador. Paso 4. Ahora se procede a realizar la medición de la temperatura, a la salida del evaporador. Paso 5. En base a la temperatura ideal y medida, se toma la decisión de ajustar el muelle de la válvula, o de abrirlo. Vamos con el paso 1. En este caso, la diferencia se calcula entre el refrigerante R422D saturado a 4 grados Celsius, y el aire del cuarto frío a 11 grados Celsius, para una diferencia de 7 grados Celsius. Vamos con el paso 2. Ahora calculamos el sobrecalentamiento ideal, con la diferencia calculada en el paso 1, para ello usamos la fórmula que estamos mostrando en pantalla.
Usando la fórmula, debemos multiplicar 0.65 por 7 grados Celsius, de la diferencia calculada, en el paso 1. El resultado de la multiplicación, es de 4.55 grados Celsius. Por lo tanto, el sobrecalentamiento ideal de esta instalación, es de 4.55 grados Celsius. Ahora vamos al paso 3, y calculamos la temperatura ideal a la salida del evaporador. Esta se calcula con la siguiente fórmula. Temperatura ideal, es igual a temperatura de vapor saturado, más el sobrecalentamiento ideal. Ahora en el paso 4, realizamos la medición de temperatura en este punto. Para ello se debe utilizar un termómetro adecuado. En este caso el valor de la medición fue de 8 grados Celsius. Paso 5. En este caso 8.55 grados Celsius, es la temperatura ideal, y 8 grados Celsius, es la temperatura medida, por el termómetro. Cuando comparamos los dos valores de temperatura, y son ambos muy cercanos, digamos menos de 1 grado de diferencia, podemos dejar el sistema sin reajuste. Ahora vamos a analizar rápidamente, las temperaturas presentes en el evaporador, de este equipo, para que todos los términos queden bien claros. Con la presión del manómetro, en este caso 4.50 bar, buscamos la temperatura de entrada del refrigerante R422D, en estado líquido al evaporador. En este caso buscando en la columna de líquido, tenemos que la temperatura está muy cerca de cero. Con la misma presión, buscamos la temperatura de salida del vapor saturado, que como vimos tiene un valor de 4 grados Celsius. Para encontrar la temperatura promedio del evaporador, buscamos la temperatura media entre estos valores, que resulta de sumarlos, y dividirlos entre 2. El resultado es 2 grados Celsius. Después que el refrigerante termina de hervir, empieza a subir su temperatura, llegando según la medida con el termómetro a 8 grados Celsius. El sobrecalentamiento actual, de la instalación, resulta de restar la temperatura de salida del R422D, con su temperatura de saturación de vapor. En este caso al restar 8 grados Celsius, menos 4 grados Celsius, resulta un sobrecalentamiento de 4 grados Celsius. El sobrecalentamiento ideal, de este equipo lo calculado, debe ser de 4.55 grados Celsius. ¿Por qué es importante el análisis que acabamos de realizar? Principalmente por 1. Verificar la presencia de un sobrecalentamiento distinto de cero, en el R422D, nos permite asegurar que no hay presencia de refrigerante líquido en la succión del compresor. 2. Un sobrecalentamiento alto, aumenta la temperatura, y puede modificar las propiedades del aceite del compresor. 3. Un sobrecalentamiento alto, puede originar un aumento de consumo eléctrico. 4. Con el sobrecalentamiento, podemos conocer, si se está produciendo la cantidad de frío, que se necesita. Gracias por acompañarnos.